Continuamos en el 9º Simposio Internacional Jorge Isaacs, ahora con la ponencia del profesor Francisco César Manjáez Monteiro, escritor, poeta y traductor de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Su ponencia, la figura del esclavizado en la novela brasilera, la imagen del esclavizado y el negro, literatura, es más compleja que variada. El abanico es estrecho, comienza con Tío Tom, personaje de la novela La cabaña del Tío Tom de 1852 de la estadounidense Harriet Beecher Stowe y llega a los verdugos víctimas, los negros llevados al crimen por las condiciones de la esclavitud, una expresión acuñada por el escritor Joaquín Manuel de Mancebo para referirse a los antihéroes de sus novelas abolicionistas. Pasa por la protagonista de la novela de Bernardo Guimaraes, La esclava Isaura, europeizada y blanca en apariencia. Las demás mujeres esclavizadas o de origen africano siguen el modelo de la mujer sensual y destructiva, como en la novela cubana Cecilia Valdés o Rita Baiana de Ocórtico. Curiosamente, es en esta novela que encontramos en el personaje Bertoleza, un raro ejemplo de tratamiento realista de la situación de la mujer negra esclavizada. Y con el profesor Francisco César Manjáez, Gloria Sasha Antonetti, directora de comunicaciones de Boys and Girls Clubs de Puerto Rico, con su ponencia Contrapunto de la literatura de Jorge Isaacs con la de escritoras afrocolombianas y afropuertorriqueñas contemporáneas. Este es un análisis y un acercamiento a la afrodescendencia, esclavitud, género y raza desde la obra de Jorge Isaacs con las de escritoras contemporáneas que nos permite contrastar las voces, recursos literarios, la presentación de paisajes, los viajes al pasado y a las tradiciones orales, musicales y características de la cultura africana. Demos la bienvenida a los profesores Francisco César Manjáez y Gloria Sasha Antonetti. Buenas tardes. Francisco, ¿comienza? Sí, yo comienzo. Bueno, primero una aclaración que me di cuenta después de haber escrito el título que hay una imprecisión. Es que cuando uno habla de la figura del negro en el siglo XIX, en verdad el negro surgió en la literatura brasileña exactamente en 1850 y un poco después, o sea, en verdad, menos de mitad de un siglo, y no fue un siglo XIX entero, sino una parte, porque hasta 1850, con la prohibición de la trata de negros, justamente el negro solamente era como un animal, una propiedad, y no existía simplemente como una figura humana. Y es una época muy interesante porque justamente en la misma época surge la cabaña del Tío Tomás, también la liberación de los esclavos, por lo menos parcial en Colombia, o sea, era una época muy agitada en la cuestión de la esclavitud. Ya era la etapa final que estaba empezando a acabarse en todo el mundo, pero en Brasil fue una cosa más complicada que en otras partes. En Brasil, en verdad, fue el último país del occidente a liberar sus esclavos. Y esto por varios motivos. Uno de ellos también es que Brasil fue una de las pocas monarquías, posiblemente la única monarquía estable de las Américas. Y así que hubo una especie de pacto conservador que permitió justamente que permaneciera la esclavitud y, de cierta forma, garantizó también la unidad de Brasil. Brasil es un país que ocupa como mitad de Sudamérica. En parte por eso, porque hubo una monarquía que garantizó un pacto conservador. Y bien, cuando hablamos de la primera novela importante que mencionó la esclavitud y todo esto, que es una novela norteamericana, que es La cabaña del Tío Tomás, se ve justamente fue una novela que tuvo mucho éxito en toda Latinoamérica, sobre todo en Brasil. Y tiene unas repercusiones muy interesantes. Primero porque los negros, los blancos, hasta hoy perciben esta novela de una manera diferente. Uno ve una novela como esta de Stowe y piensa que es una novela antiesclavista, y es,
pero también es una novela tremendamente racista. Y los negros perciben esto. Hoy día en Brasil, por ejemplo, hay una expresión que se utiliza básicamente entre los negros cuando un negro, un hombre negro, una mujer negra, una persona negra es demasiado pasiva y condescendiente y todo eso, le dicen hasta hoy en Brasil Pai Tomás, que es el equivalente al tío Tom. O sea, es un negro como es descrito exactamente en esta novela, que es supuestamente antiesclavista y es, pero que también tiene una visión del negro muy negativa, casi como el buen salvaje de Rousseau. O sea, la visión del negro como una persona que sería muy buena, posiblemente muy buena, pero muy pasiva, que no tiene capacidad de luchar por sus derechos contra la esclavitud. Bueno, en Brasil, como en toda Latinoamérica, pero Brasil quizás más, había una preocupación demasiada con la revolución haitiana, con las rebeliones en Jamaica, en Estados Unidos. Así que se veía el negro como esclavo, como cosa, como animal, pero sobre todo como una amenaza. Y así las primeras novelas que mencionaban a los negros en la novelística brasileña, el negro es básicamente presentado como una amenaza y no como una persona a ser libertada. Así, por ejemplo, Joaquim José de Macedo, que es muy conocido en Brasil, es una lectura obligatoria a las escuelas, escribió una novela llamada La Morenita, que es una novela romántica muy simpática, muy interesante, pero también escribió una novela antiesclavista, que justamente son, en portugués serían los algozes víctimas, o sea, los verdugos que son víctimas, que justamente narra la esclavitud, los negros, como una amenaza. En verdad, la esclavitud es mala para Joaquim José de Macedo, no porque sea la esclavitud de personas, de seres humanos, sino porque lleva a que las personas sean malas. Es una manera curiosa de pensar la dialéctica de Hegel, el amo y el esclavo. En verdad, el amo es el amenazado. Y además perjudica el carácter también. O sea, el contacto con los esclavos, con los malos, con los negros, perjudica en carácter, en economía y todo, y hasta en la amenaza física a los blancos. Pero hoy día casi no se lee esta novela, justamente se lee La Morenita, que es una cosa muy amena, pero no se lee esta novela porque es una perspectiva que se quedó en el pasado, que ya no existe. Y bueno, la otra novela que es muy importante, creo que todos conocen porque hubo una telenovela con varias versiones en Brasil y en todo el mundo también, que fue La esclava Isaura. Otro día estaba justamente, Leonardo Padura estaba en Brasil hablando justamente que él también odiaba a la esclava Isaura. Él huía simplemente porque, según decían, hasta Fidel Castro interrumpía sus labores revolucionarias para asistir a la novela La esclava Isaura. Pero Padura odiaba la novela, me parecía malísima, y sí, es malísima. Es simplemente una visión tremendamente conservadora, y si dicen que la María tiene alguna cosa de racista, y posiblemente tiene, La esclava Isaura es una novela enteramente racista. Y lo digo no porque odie a Bernardo Guimarães, por ejemplo, al contrario, es un poeta muy interesante. Él tiene su obra más interesante, es un poema pornográfico llamado O Elixir do Pajé, que es una parodia de los poemas indigenistas, pero que hace una versión erótica que, por supuesto, lo presenta en las escuelas, pero es muy buena literatura, pero no era un buen prosista. Y así la gente básicamente conoce en todo el mundo la esclavitud brasileña por la esclava Isaura, o sea, no sabe nada, no conoce nada. Porque justamente la esclava Isaura era todo menos una negra. Ella es descrita exactamente como siendo una persona con la piel rosia, con la piel de color de rosas, con el pelo, todo esto, una perfecta blanca.
Y ahí vale decir que en Brasil había una especie de proyecto nacional que era como no podían simplemente matar o expulsar, como hicieron también a todos los negros, porque eran muchos. Así que el proyecto era simplemente blanquear el país. Hoy día llamaríamos a esto de etnocidio, de estupro selectivo, o sea, como se hizo en Yugoslavia. Pero en aquella época solamente era la miscigenación, el mestizaje, y era visto como una manera de solucionar. O sea, después de quizás 200 años, y un escritor habla justamente de esto, unos 200 años ya no habría negros en Brasil por el puro mestizaje. Pero Isaura es un caso muy curioso, porque es un caso de demasiado éxito. O sea, es como si el proyecto de hacer los negros, blancos, después de décadas o siglos, ella se anticipó. Ya era una blanca perfecta en la época plena de la esclavitud. Y en la novela, por ejemplo, hay un momento en que él habla de la esclavitud como un problema jurídico de la ley. Simplemente, Isaura fue como persona, como individuo, un éxito total, o sea, una negra que llegó, de origen negro, pero que llegó a ser una blanca perfecta por cultura, por mentalidad, conocimiento. Bueno, era demasiado cordial, demasiado simpática, todo esto. Era una persona perfecta. Es más o menos como la María, pero una versión en que María era Nay, era la esclava. Y simplemente la ley no acompañaba, o sea, se pensaba que cuando los negros llegaran a ser blancos se podía acabar con la esclavitud, pero Isaura anticipó esto, llegó a ser una blanca por el mestizaje, pero seguía siendo una esclava. Curiosamente, se estava discutindo justamente esto del racismo en las novelas, casi todas de esta época, incluso un poco también Ana María. Estaba discutiendo esto con Carlos Jiménez justamente, que la cuestión es que el público era enteramente, el público lector era muy reducido y casi todos o eran ellos propios dueños de esclavos o eran dependientes de dueños de esclavos, o sea, que eran abogados, que eran, bueno, de alguna manera dependían de la única actividad que había en Brasil, que era la agricultura y, por supuesto, la esclavitud. Así que hacer una novela enteramente, una novela contra la esclavitud, abolicionista, pero que no fuera racista, simplemente sería un fracaso. Y fue, porque la esclava Isaura es de 1775. Y el autor había escrito 5 años antes 3 novelitas, una de ellas llamada Una historia de quilombos. Quilombo es un palenque en Brasil, una historia quilombola de quilombos, en que hacía una historia que era muy parecida a la de Isaura, pero que simplemente la esclava era una esclava negra, era una mulata. No había alcanzado el nivel de ser una blanca perfecta. Pero fue un fracaso total. Hoy día se encuentra, esta novelita se encuentra en facsímil en la internet, pero no existe una edición. Y al contrario, La esclava Isaura fue una telenovela, y bueno, hoy día es una lectura obligatoria en las escuelas. Este proyecto de blanqueamiento no fue solo de Brasil. Por ejemplo, un ejemplo de éxito, aunque sea un éxito en el mal sentido, en un senso prejudicial, es de Argentina, que hoy día se piensa como un país blanco, pero que en esta época era un país con muchos negros también, como en Brasil. Pero el proceso de blanqueamiento en Argentina fue un éxito, con Sarmiento, con todo, con la masacre de indios, con las masacres de negros. Estaba justamente mencionando con un amigo que las palabras boludo y pelotudo, que uno piensa hoy día como unas palabras típicas argentinas, en verdad se mencionaban a los negros, porque boludo y pelotudo eran los soldados que luchaban, que no podían utilizar armas de fuego, simplemente utilizaban bolas, pelotas como armas contra los españoles. Era un proyecto de extinción.
Imagínense un soldado negro luchando contra un español, un otro argentino, simplemente con las manos y con las pelotas, las bolas. Hasta hoy se dice boludo y pelotudo por una persona muy estúpida. Y cada vez más hay más boludos y pelotudos en Argentina, pero los negros que dieron origen fueron extintos justamente por eso. Y una cosa curiosa, cuando se hizo justamente la prohibición de la trata, se inventó una expresión que hasta hoy se utiliza en Brasil, que es para inglés ver, o sea, para engañar a los ingleses, una ley que era enteramente falsa. La esclavitud, todo siguió igual, pero se hacían leyes para engañar a los ingleses. Y esclavizaura hasta hoy es la visión que la clase media, que la gente blanca, que no piensa mucho en la esclavitud, en la negritud, piensa de los esclavos. Esto en Brasil hasta hoy. Pero también entre intelectuales es una especie de mito negativo. Cuando Mário de Andrade, que fue el gran autor brasileño del modernismo, que equivale a la vanguardia en Colombia, quiso escribir un panfleto, un manifiesto contra la literatura antigua, la literatura mal hecha de Brasil, escribió justamente un manifiesto llamado La esclava que no era Isaura, que reivindicaba justamente todo lo contrario que hacía esta visión poco realista, idealizadora de la esclavitud. Pero hay otras visiones también. Para quedarme con la idea de las mujeres, ya que es una cosa que se está hablando muy hoy, hay otros personajes, por ejemplo, en una novela llamada O Cortiço, que sería como una cosa como una villa miseria o una villa proletaria, que es anterior a una favela, pero era un espacio con unas casuchas que eran alquiladas. Y que es una novela ya del periodo realista, pero sigue idealizando demasiado algunas cosas y es muy programática, como todo el realismo. En verdad se dice que es naturalismo, realismo, pero en verdad tiene un programa, una agenda también. Pero hay un personaje llamada Rita Baiana, que es el estereotipo de la mujer sensual. Pero lo más curioso es que justamente ella es una negra baiana que no es una esclava, no es una esclavizada, pero sigue vinculada a la cultura africana, sensual, a la sensualidad. Los baianos en Brasil, básicamente, es la provincia, el estado que es el más negro, el estado más negro de Brasil, y se vincula a Bahía, y es Rita Baiana justamente a esta mulata, porque sigue siendo una bailadora, la sensualidad, las cosas que se atribuyen a los negros en Brasil. Y ella seduce simplemente a un portugués. Ella es amante de Firmino, que es un negro capoeirista, también es un hombre negro vinculado a su cultura negra, al contrario de Isaura, por ejemplo, que era enteramente blanca y portuguesa. Pero ella conoce a un portugués y seduce al portugués. Y él es un hombre trabajador, un hombre muy industrioso, muy trabajador, muy atento, muy de la familia, pero se vuelve al final un asesino. Él mata a Firmino para conquistar a Rita Baiana. O sea, el contacto, otra vez, el contacto entre negros y blancos es perjudicial, sobre todo a los blancos. Y este final, una cosa que parece que es muy interesante en la esclava Isaura, ella menciona, aunque ella sea físicamente una blanca, en Brasil la cosa de negro y blanco es básicamente el fenótipo, la apariencia física. Casi todos tienen un poco de sangre negra en Brasil, así que se define negros y blancos básicamente, si uno no es un hijo de italianos o alemanes, tiene sangre negra casi seguramente. Es el fenótipo, la apariencia blanca o apariencia negra. Y Isaura es enteramente blanca en este punto de vista, pero ella en un momento dice que sabe su lugar. Es una expresión muy utilizada en Brasil. Cuando un negro es inconveniente, cuando hace algo es que no sabe su lugar. Y así Isaura es buena porque además de blanca, ella como esclava sabe su lugar.
E justamente os personagens malos da literatura brasileira do século XIX, os negros, são os que não sabem seu lugar. Assim que, um pouco antes de escrever O Cortiço, Aloysio Azevedo, que é seu autor, escreveu uma novela chamada O Mulato, El Mulato, em que é um personagem que é casi como Isaura, é um homem que é culto, que é educado, que tem prestígio, é casi um blanco, pero é um mulato. Ou seja, Isaura é, además das qualidades físicas, mentais, todo, é blanca como uma qualidade definitiva. Este é casi blanco, é um mulato. Pero como mulato, ele não sabe seu lugar. E al final, como Firmino, que é um negro que não sabe seu lugar, pero é um capoeirista que cultua a tradição africana, também el mulato, Raimundo, o personagem, tampouco sabe seu lugar. E al final da história simplesmente muere. Ou seja, os negros que não sabem seu lugar na novela brasileira do século XIX, basicamente muerem. Pero Rita seduce al blanco e assim ele vai decayendo. Há uma frase que é preciosa de Aloysio Azevedo para defender o caráter dos portugueses e não dos africanos, que se deixam levar por la sedução. Es que são fuertes para desear e débiles para resistir ao desejo. Assim que várias vezes fazem coisas e tudo, pero menos o desejo. É como Oscar Wilde, que dizia que eu posso resistir a todo menos a tentação. É mais ou menos isto. Assim que Rita Baiana seduz al português, basicamente os blancos que surgem como protagonistas, que têm a presença nesta novela, são portugueses ou hijos de portugueses. Os brasileiros quase não aparecem, curiosamente, brasileiros brancos na novela, hasta porque ele utiliza os portugueses como uma espécie de estereotipo também. Ele tem uma espécie de prejuízo também contra os portugueses. Ele habla isso del desejo, de que são débiles, que justamente o mestizaje existe porque os portugueses não sabem resistir à tentação e se deixam seduzir por las negras. Ele põe como um defeito de caráter. Pero também há outros estereotipos. Há uma francesa, Leonie, por exemplo, que é automaticamente, porque é uma francesa, seria uma puta, uma prostituta. Ou seja, é todo por estereotipos. E a hija do português também se hace uma prostituta, depois que o padre abandona a família e tudo isso. Ou seja, tudo vai decaindo pouco a pouco. Em Brasil, por exemplo, quando dizia que havia muitas prostitutas de origem judío, se diziam as polacas. Hoje, hasta hoje, se dizer uma polaca, é dizer mais ou menos uma prostituta. Ou seja, havia toda uma série de estereotipos. Pero há personagem que é, saliendo-se um pouco de esto de Cortiço e todo, há personagem que é muito interessante, que foi o primeiro protagonista negro de uma novela brasileira, que é da época de Cortiço também, que é o bom crioulo. Pero em Brasil, crioulo é justamente são os negros, não os blancos. Se decía justamente el buen criollo negro de Adolfo Caminha, pero que es aún peor la visión de los negros, porque él es el protagonista, pero simplemente es un ejemplo de todos los defectos posibles e imaginables de un ser humano, están justamente en este hombre que es un negro. Incluso él es un homosexual, es asesino y homosexual. Imagínense, casi no había... Se havia poucos negros, quase não havia homossexuais na novela brasileira do século XX, século XIX. Pero ele é compêndio de todos os defectos de caráter antinaturais, aparecem justamente aí, em ele. E aí uma menção porque em Brasil, no século XIX, teníamos era quase impossível que houvesse um escritor branco. A questão do contexto, nos disse que não se pode falar mal de escravizaura, de Cortiço, porque eram outros tempos, outra época.
Pero a questões que justamente há que falar, justamente que são racistas, que são problemas. A questão da Maria também há que defender isto, que dizer isto, porque não se sigue simplesmente reproduzindo a maneira de pensar do século XIX. Se uno diz que não, isto é racista, isto é problemático, é difícil, a gente vai seguir leyendo Maria ou Isaura, ou o que seja, como se fosse uma coisa natural. E não é natural. Na mentalidade do século XIX havia o pseudocientificismo, havia o positivismo, primeiro de Auguste Comte, que era um pensamento que levava ao racismo, e depois o darwinismo, como se diz, de Darwin, que a gente defendia o racismo com critérios que seriam científicos, pero pseudocientíficos. O próprio Darwin, por exemplo, se foi ao Brasil e escrevia mal da esclavitud, era contra a esclavitud. Pero isto foi o jovem Darwin, quando chegou ao Brasil, e incluso ele comparava fisicamente e mentalmente os escravos a seus amos, e defendia que os escravos pareciam fisicamente e intelectualmente a raça superior e não os blancos, que eram perezosos, que eram débiles, que dependiam para todos os negros. Pero al final, não sei se vocês conhecem, pero o criador da ideia de eugenia, a ideia de racismo, da raça superior, que influenciou a Hitler, a todos, Gobineau e todos, Francis Galton era primo de Darwin. E tinha as ideias justamente racistas, que chegaram no Brasil e a gente creía de verdade que os negros eram inferiores, que havia que cambiar por el mestizaje. E os negros seriam justamente esta compilação, esta quantidade de defectos. Pero volviendo a la idea de los negros en el siglo XIX, es que esto que hablo de la dificultad de abordaje de los negros en la literatura brasileña no es solo de Brasil. Por ejemplo, no sé si saben, pero el principal escritor ruso de su época fue Pushkin, que era mulato. Pero él simplemente omitía esto, no hay ninguna referencia en la obra de Pushkin mencionando que era mulato. Alejandro Dumas era nieto de haitianos, era negro también. Y curiosamente era un tremendo racista, hoy día sería apoyador de Le Pen y lo que sea, porque él tenía racismo contra los españoles, decía que África empezaba al sur del Pirineos. Profesor Y era un Francisco, mulato. Vamos dando paso a Gloria y Sasha para que Sí. adelante con su ponencia. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Para mí un honor estar en este simposio y representar las voces negras y presentar un análisis y acercamiento a la afrodescendencia, esclavitud, género y raza. Voy a estar compartiendo y presentaré un contraste de las voces de escritoras afropuertorriqueñas y afrocolombianas, los viajes al pasado y las tradiciones orales, musicales y características de la cultura africana. Espero dar un espacio de visibilidad a las experiencias, a la historia de la esclavitud, que han llevado a escritoras contemporáneas a contar la historia desde una perspectiva liberadora. Además de María, y con el permiso, ¿verdad?, de las escritoras, estaré compartiendo fragmentos de piezas literarias de la antología de mujeres poetas afrocolombianas, Saeta y Ojos de Luna, de Yolanda Arroyo Pizarro, Capá Prieto, de Ivonne Denis, Anamú y Manigua, y La amante de Gardel, de Mayra Santos Febres, y Hebra, de esta servidora. Para comenzar, quiero resaltar de María el fragmento donde Isaac, desde la voz de Efraín, nos dice: dormí tranquilo, como cuando me adormecí en la niñez, uno de los maravillosos cuentos del esclavo Pedro. En estas líneas se manifiesta uno de los legados más importantes de la cultura africana, la tradición oral. Legado que nos llega por la memoria celular y genética de nuestras ancestras y ancestros. Vemos cómo a través de la oralidad se nos transmiten las riquezas de África, que el sistema esclavista quiso borrar y arrancar de nuestras vidas. Los narradores, contadoras de historias, cuentistas, negros y afrodescendientes han podido resistir
al contarnos a través de canciones, cuentos, leyendas, ritos, conjuros, memorias y la música, la historia de una manera transformadora y sanadora. Todas las escritoras que mencionaré cumplen esta función de narradoras de la tradición oral. Todas la hemos trabajado como si fuera un llamado que nos toca para continuar como un eco y como un grito, reafirmando nuestra identidad. Para continuar, quiero presentar unos textos extraordinarios de las hermanas escritoras afrocolombianas. Uno que capturó de inmediato mi atención lo es África grita, de Lucrecia Panchano. Dice: África grita, en tu fisionomía, pelo y piel. África grita, grita en la mezcolanza de la pigmentación, grita en el alma. Allí donde lo noble de todo ser habita y hace eco en los vericuetos de la imaginación. África grita en las miles de voces de los ancestros, como fuerza telúrica, estremece nuestro ser. Grita todo lo suyo, que también es lo nuestro, en todos nuestros actos y nuestro quehacer. África grita en todo aquello que significa vida y el dolor sin nombre de siglos de opresión. África grita en la esperanza y en la fe perdida y en las reconditeces de nuestro corazón. África grita para no inventariar un pasado infamante ni hacer recordatorios de humillante racismo. África grita para impulsarnos a seguir adelante, para que nuestra identidad no se vaya al abismo. En las voces de las escritoras negras hay también un profundo dolor que se manifiesta, así como Jorge Isaacs nos mostró la esclavitud a través de los personajes de Juan Ángel, Nay, Feliciana, Estefana, entre otros. La escritora Edelma Zapara Pérez, colombiana, también nos muestra ese dolor en el poema Cicatrices viejas, promesas nuevas. Afroamérica, las tantas caras de África, alma a alma para cientos de almas. El poema va en tonos altos y ecos bajos, cicatrices viejas y promesas frescas. No cabe duda, los soles mancillaron las púrpuras espaldas que al látigo maduraron los frutos. Los días, los años, los siglos. Es tu océano, mi océano, que suavemente llega. A algunos les conviene nos miremos de orilla a orilla. Fácil así confundirnos. No te conozco, tampoco me conoces. Sí, tu piel es opuesta a la mía. A la diferencia el encuentro, suficiente el gesto, la transparencia que invita, un corazón abriendo brechas. Ese es de Edelma Zapara Pérez. Y del coraje que muchas veces cargan nuestros poemas y narraciones, navegamos a la reafirmación de nuestra identidad, como nos muestra el texto de Emiliana Bernard Steffson. Negra, negra soy. Toda la vida me dijeron que tenía sangre inglesa, apellidos de puritanas y una cultura especial, que me hacía sentir tan, pero tan diferente y distante a las otras mujeres como yo. Ahora yo soy yo. Construyo libertad. No quiero vivir una segunda esclavitud. Ahora sueño, vivo, grito y escribo al son del tambor, aquel tambor del que me despojó la colonia. La diosa de la mar y yo reafirmamos nuestra identidad. Somos mujeres negras, negras, negras raizales, negras caribeñas, negras colombianas, negras universales, tan negras como mamá África. Ahora tengo alas, las puertas están abiertas y el inmenso mar Caribe de 7 colores me espera. ¿Verdad? Bello este texto de afirmación y preciso, que da paso para un fragmento de María que nos capturó y que destaca una de nuestras manifestaciones culturales y corporales más importantes y heredadas de África. En María nos destaca en el siguiente fragmento. Una sala de nuestra antigua casa de habitación había sido desocupada de los enseres de labor que contenía para hacer el baile en ella. Habíanla rodeado de tarimas, en una araña de madera suspendida en una de las vigas. Daba vueltas media docena de luces, los músicos y cantores,
mezcla de agregados, esclavos y manumisos, ocupaban una de las puertas. No había sino 2 flautas de caña, un tambor improvisado, 2 alfandoques y una pandereta. Pero las finas voces de los negritos entonaban los bambucos con tal maestría que había en sus cantos tan sentida combinación de melancólicos, alegres y ligeros acordes. Los versos que cantaban eran tan tiernamente sencillos que el más culto diletante hubiera escuchado en éxtasis aquella música semisalvaje. Y de este fragmento pudiéramos quizás poder enaltecerlo mucho más, en vez del negrito, utilizar el negro. En vez de, ¿verdad? Hay algunas cosas que pudiéramos reescribir. Pero la danza, el baile, la música y el tambor se manifiestan en nuestras vidas como algo vital. El movimiento, el canto, la percusión arropa desde la llegada de los africanos a toda América, como manifestación de amor, de alegría, de tristezas, de resistencia y de liberación. Quiero compartir con ustedes un fragmento de la escritora afropuertorriqueña Yvonne Dennis, de su libro de cuentos Capa Prieto. Dice: la noche anterior a la fecha, un grupo de Boca de Cangrejos en el área de Loíza bailaba al son de los tambores batá en el litoral. Era una fiesta en honor a los orichas, las deidades que rigen nuestra religión yoruba. Agradecíamos en la festividad del Bembé por la protección dada a nuestra gente negra. Ya muchos habían comprado su libertad y eran libertos. Cada santero alimentaba a su santo. Escondidos entre el matorral, la arena y el mangle, y el sonido del iyá, el tambor madre y más grande. Y por los otros 2, Itótele y Ocóncolo, la conversación musical los envolvió. Los mensajes hicieron bajar el espíritu de varios santos y tomaron a sus consagrados. A dicho toque bailaron rítmicamente poseídos, todos esperando respuestas a nuestras preguntas o soluciones a problemas. La mezcla de risa, llanto, carcajadas era ensordecedora. Bajo el palmar y los juberos que nos servían de escudo, nos transportábamos a otros mundos desde la oscuridad del caño. El fogón candente, alimentado por la leña, convertía el fuego en sombras mágicas. Los mosquitos huían del lugar que les pertenecía. Volaban lejos ahuyentados por las imágenes ancestrales. Ese calor que los alejaba era el mismo que invadía a los paisanos en su trance espiritual. Los cuerpos semidesnudos brillaban ante la luna resplandeciente que mostraba las marcas del carimbo y del látigo. Y refiriéndonos, ¿verdad?, a la magia que se da en festividades a través del baile, a través de los alimentos y la comida, ¿verdad?, la cocina afro. También la escritora afropuertorriqueña Yolanda Arroyo Pizarro en Saeta nos pinta una imagen del baile conectado con las festividades, las nupcias, la herencia de las tribus africanas, el lenguaje, las palabras africanas y los alimentos. Elementos que muy raramente en nuestras comunidades negras podemos desligar y que continúan reafirmándose en nuestras vidas. Dice el texto: 6 onzas de pescado salado o carne, 4 onzas de arroz o frijoles, reinos dentro del imperio Ifé, Oyo y Benín. Yo habitaba una región de bosques y sábanas con tierra fértil, agricultura abundante, jornaleros diestros. Realizaban obras de arte en bronce, cobre, cerámica y madera. Los Wolof comerciaban con marfil, índigo y goma. Los vecinos Fulani, el Congo violáceo de firmamentos, con suelos fértiles, pesca, industria de hierro, comercio y alianzas matrimoniales gobernados por un rey manicongo. Artesanías textiles pintadas en el intento de copulación, hombre de esta tribu con mujer de la otra tribu, los Gobe, habladores del Togo, los de Ghana, los Akan, los de Gavia, los Igbo, los Mugdú, los de Macuá. Se besaban detrás de la hierba del clavo, la hierba candá los enamora, hurgan dedos sobre la cama de Yoñón. Un lecho de hongos y setas, yubá bullicioso, holgorio y fiesta, los bailes de bomba, que anuncian compromisos nupciales,
bembé y tambores al jurutungo, guarapo dulce exprimido, mondongo apestoso que nos hace recordar de dónde venimos, hacia dónde vamos. Sin mogolla, sin guateque, un baile de funche de maíz para secar las lágrimas, por olvidar aquel campo y acostumbrarnos a este trópico traicionero que se vuelve una mezcla confusa de ideas y elementos. Y vemos ahí en las palabras y, ¿verdad?, los versos de Yolanda Arroyo Pizarro una riqueza de lo que heredamos del África. También se dice que nuestra herencia de la herbolaria, del uso de las plantas para curar, nos viene del Congo. Y Sachs menciona en dos momentos puntuales la curandería. Uno, cuando en los relatos sobre Ney, ella le da un somnífero a Sinar para que no vaya a la guerra. Y en este otro fragmento que voy a leer a continuación. Era inútil averiguar si Laurián y Gregorio eran curanderos, pues apenas hay boga que no lo sea y que no lleve consigo colmillos de muchas clases de víboras, y contra para varias de ellas, entre las cuales figuran el guaco, los bejucos atajasangre, siempre viva, Zaragoza y otras hierbas que no nombran y que conservan en colmillos de tigre y de caimán ahuecados. En mi experiencia como mujer negra, esa tradición, así como la riqueza culinaria, viene por línea directa de mis abuelas. En casa no había enfermedad que no se curara con un té de jengibre, de llantén o anamú. No había fiebre que no concediera baños, que no se diera a baños de hierbas o mejunjes que terminaban como cataplasmas en la planta de los pies, aseguradas por hojas. En la literatura puertorriqueña, caribeña y latinoamericana, la maestra y mayor exponente de este tema en la literatura lo es Mayra Santos Febres. Mayra recoge en los versos de Anamú y Manigua esta sabiduría de las abuelas negras curanderas. Y nos dice en Conjuro del Anamú: mi abuela es como la tierra, tú sabes, hambrienta mujer inexpulgable, que extiende sus greñas a las abejas, instalando minuteros a las raíces latentes, solo a ella, hablándole al oído, y que las reconoce como salidas de una misma vulva omnímoda, otorgándoles clemencias para seguir almacenando jugos, sabidurías y sortilegios. Mi abuela me ve pasar por su pupila izquierda, me recomunica toda la sabiduría adquirida en mi niñez, entre tabla y tabla de multiplicar. 2 por 1 es igual a 2, el té de jengibre alivia el aire en la barriga. 2 por 2 es igual a 4, que solo son espíritus ensortijados, encajados. 2 por 3 es igual a 6, el mal de amor se cura con semillas de caobo. 2 por 4 es igual a 8, guardadas donde más le duele a una el amor. Por eso la pubis de mi abuela es raíces de caobo. Por eso es que los mozambiques del barrio anidan en sus greñas de carbón y tanto se restriegan en ellas que se han transubstanciado en proteínas. Y Mayra Santos Febres recientemente retoma el tema de la botánica, de la mujer negra y su sabiduría y la abuela en su novela más reciente, La Marte de Gardel. La protagonista, Micaela Torné, es una mujer negra descendiente de una estirpe milenaria de curanderas que trasciende y se convierte en una profesional de la salud. Aquí un fragmento de la novela que dice: mi nombre es Micaela Torné y soy una mujer que recuerda. Me balanceaba sobre la grupa oscura de las hembras de mi estirpe. Tenía además el exacto color de la caoba y no ese tinte grisáceo de las mujeres que mueren porque algo está terminando de comérselas por dentro. Me convertí en la única negra que no limpiaba pisos, que no servía comidas, que entraba por la puerta grande del hospital. La única que no estaba allí para que le controlaran su capacidad de seguir pariendo hijo tras hijos, presa dentro de la bestialidad de su carne. Yo me rodeaba por su selva de adentro, podía ejercer el dominio, tomar muestras y nombrar. Tenía la capacidad de conocer las causas. Me convertí en la doctora Torné,
experta en control de natalidad. Y aquí vemos un texto, ¿verdad?, donde ya la mujer negra no es la víctima, donde la mujer negra trasciende su dolor y se profesionaliza, ¿verdad? Se convierte en una doctora utilizando los conocimientos que se le legaron del África. Y en cuanto a Isaacs, ¿verdad?, sabemos que logra capturar a los lectores de forma única, especialmente cuando comienza el relato de la historia de Feliciana antes Ney. Esas imágenes de la guerra, de los imperios africanos, de la esclavitud, de la realeza y las tribus es fascinante. Poder ilustrar el amor entre tanta violencia, ver cómo se daba el proceso de la trata de esclavos, el viaje transatlántico, perder tu identidad, tu familia y la patria es desgarrador. Poner en juego y estar dispuesta, ¿verdad?, poner en juego la vida de tus hijos para que no sean esclavos. Estar dispuesta a ahogarlos, como en la historia de Ney. A muchas nos ha tocado escribir desde ese dolor, desde nuestras vidas de guerreras y de cimarronas. Para ir concluyendo, quiero leerles un poema, Viaje, de mi poemario Hebras, donde es un viaje a ese dolor del cual todas las mujeres negras de alguna manera estamos conectadas, ¿verdad?, pero que trascendemos un poco hacia el aspecto transformador de la libertad. Y dice: me acuesto en tus olas, expando mis brazos, como crisálida en transformación nado, y me creo flor de loto. Mojo mis cabellos en tus aguas, me peinas con el vaivén, me desenredas. Mis rizos encaracolados se alargan con la marea. Siento tus manos protectoras masajearme el cráneo, las sienes. Suena a verde y el sonido va aclarando hasta a su lado. El fondo resuena, el eco me susurra contundente, negra, con mis ancestras viajo a nado. Siento otros cuerpos pegajosos, el vaivén se intensifica, apesta. Ella grita, molesta por el azote, arde cuando me penetra, me da asco, lloro. Duele alejarse de la madre, de la tierra, la raíz sufre. La corriente me ala el cabello, me rebelo. Corro, lucho, corro, soy libre. Vuelvo al agua, se posa quieta en mis rodillas, aunque siento que me llega al cuello, lavo el sucio de los blancos, saco el negro de sus cuellos. Siento el sudor que nace en los poros de mi cabeza, viaja por la raíz de mis pelos hasta el cuello, me seco. Siento la fiebre de malaria, ellas, nosotras, todas sufrimos, nos cansamos, gritamos. No siento mis manos, lavo, duele, lavamos, nos juntamos y muero hirviendo luchando. Floto, nado, vuelvo y nazco, entre tus piernas líquidas de arena. Mi costura es el libro, sufro celebrando esta piel. Mi tela es el papel, el hilo, las palabras cose entre mis pelos lo que flota. Y con esto, para finalizar, ¿verdad?, que no se acaben las palabras, los versos, las narraciones liberadoras, ni la literatura cimarrona. Muchas gracias. Bien, antes de que se retiren nuestros invitados panelistas en este momento, una pregunta para Francisco. La negritud plantea, no entiendo, Abdak, Máximo, en cuanto a gesto antirracista, es un medio, no un fin. Evidentemente, la pertinencia de la negritud no está en discusión. Sin embargo, creo que sí debemos cuestionar la permanencia de la misma. Con este marco, ¿cuál es o cuáles son los aportes desde las letras brasileras para alcanzar ese día en el que la negritud ya no tenga razón de ser? Bueno, este proyecto, la negritud y todo esto sería una cosa más que yo hablé, que justamente
todos los autores que he mencionado son autores blancos o que se consideran blancos. O sea, no había un proyecto de negritud, era todo lo contrario, era un proyecto contra la negritud. Curiosamente, já escuché varias veces de especialistas diciendo que Machado de Assis, que era el único autor importante negro, assumidamente negro brasileño, era racista. E diz justamente, e defendem a Guimarães e Alencar, e os outros, Macedo, os que eu creio que são racistas porque eram blancos, mas não porque eram blancos, porque simplesmente não percebiam que eram racistas. Mas aí, curiosamente, quando uno diz que Machado, por exemplo, é racista, é um problema muito grave. Porque ele não tinha um projeto de negritude porque era impossível. A gente ama, por exemplo, a Lima Barreto, que é um pouco posterior, que não falei de ele, já é siglo XX, porque é um fracasso. Ele termina louco em um hospício, o que seja, mas a gente espera que os negros fracassem. O projeto de negritude de Machado de Assis, por exemplo, era o êxito. Ele foi o criador da Academia da Língua Brasileira, da Literatura Brasileira, imitando a França e todo esto. Hasta hoy, si uno va a la academia, que es la cosa más, justamente académica, la cosa más elitista brasileña, está el busto de Machado de Assis, pero blanqueado. Hace poco hicieron una propaganda en televisión en que aparecía Machado de Assis, que es hasta hoy el escritor más importante, pero era un actor blanco interpretando a Machado de Assis. Pero es justamente el proyecto posible de lucha en favor de la negritud. El proyecto era luchar contra la esclavitud. Bueno, y esto hasta los racistas luchaban, porque era una cosa tremendamente impopular en todos sentidos, por un motivo u otro, porque era una amenaza, porque era feo, porque la Europa no le gustaba, porque la Inglaterra no quería, había un boicot de Inglaterra. Por un motivo u otro, había un proyecto contra la esclavitud, pero no había un proyecto de negritud porque el proyecto posible era combater la esclavitud primero, ante todo. Ya en el siglo XX, sí. Para mencionar 3 escritores brasileños recientes, bueno, tenemos Paulo Lins, por ejemplo, autor de Cidade de Deus, por ejemplo. Já entrevistei a Paulo Lins, é muito inteligente, muito interessante. E ele empezou o projeto de escrever Cidade de Deus sobre um projeto de sociologia, de antropologia. A investigação antropológica sobre Cidade de Deus resultou em 2 livros. A novela Cidade de Deus, que é uma película de muito éxito também, pero também um livro de antropologia de Alba Saluar, uma socióloga muito famosa, que utilizou a mesma investigação, que se llamaba El Condominio del Diablo. O sea, la socióloga blanca brasileña escribió El Condominio del Diablo y el negro brasileño escribió justamente Cidade de Deus, que es el nombre, no es una cosa imaginada, es el nombre del lugar. Pero también es irónico. Es una villa miseria, uno de los lugares más violentos del mundo, no de Brasil, pero se llama Ciudad de Dios. É uma coisa curiosa, porque em Brasil, quanto pior é esse lugar, melhores os nomes. Uma favela terrível é Jardim Gardenia, Gardenia Sul, Vila Kennedy. Os mais hermosos são os piores lugares. Pero esto de Esclava Isaura, por exemplo, que ella não tinha um defecto, ou seja, não tinha o defecto de piel. Todos os outros escravos tinham. Era um defecto. Pero justamente Ana Maria Gonçalves escreveu há pouco uma novela chamada Um Defeito de Color, um defeito de cor, um defeito de color, que é justamente isto, é uma novela histórica que vuelve a esta época da esclavitud, pero justamente chama sua novela Um Defeito de Color, uma faixa de color, porque é isto justamente, a questão de color, não se aceitava que uno fora. Os brasileiros casi todos são mestiços. Pero los que se dicen blancos son los que son menos negros. Así que es un defecto, en verdad. Y determina el éxito. Si uno es negro, tiene problemas hasta para entrar en un restaurante. Si uno tiene una novia blanca y la ves en un restaurante, van a reclamar que es inmoral. Pero si son blancos, está bien. Así.
Y el otro es uno que es muy poco conocido, que es mi amigo también, que es Francisco Maciel, que él escribió un libro llamado El primer día del año de la peste, que casi nadie conoce en Brasil, no fue un éxito. Pero en un momento él dice justamente que el personaje principal, el protagonista, fue arrestado por el crimen de ser un negro a las 2 de la mañana. Y yo puse esto otro día en Facebook, la gente, qué gracioso. No, no es gracioso, es un crimen ser un negro brasileño a las 2 de la mañana en el lugar que no sea propio, que no sea un lugar, bueno, en un ermo. Y si el policía o el seguranza está de mal humor. Así que Brasil, el proyecto de negritud de Brasil, bueno, no sé si hay uno. Hay muchos proyectos, pero no hay un proyecto como quizás, sei lá, otros países, Cuba o CCR o IFANON en el Caribe, por ejemplo. Es una cosa más compleja y menos unificada. Esta pregunta para Gloria, pues no alcanzamos a hacer todas las preguntas que tenemos aquí, pero pues vamos a hacer esta última. ¿Qué opinas de la respuesta que da Mayra Santos al texto de Clarice Spector, Pequeña Flor? Bueno, pues Mayra tiene una particularidad, ¿verdad? Yo creo que nos viene como negras, que somos muy vocales, así que tiene una perspectiva muy única de eso. Yo creo que para nosotros y hablando de proyectos, Mayra, a pesar de sus perspectivas, ha tenido un punto muy interesante de encuentro y es la formación de escritoras y escritores. Así que siempre yo creo que como escritor uno tiene unas responsabilidades, también cuando uno hace críticas y comentarios también lleva esa carga, pero les reconozco, ¿verdad? Aprovecho el espacio para reconocer que estoy aquí en representación de ella y parte de su proyecto, que es la formación de muchos escritores y particularmente escritoras negras en Puerto Rico y unificando la palabra para llevarla a Puerto Rico y al mundo. Pues muchas gracias a Francisco César Manjares y a Gloria Sasha Antonetti, que nos acompañaron en esta versión de el Noveno Simposio Internacional Jorge Isaacs. En breve regresamos.